Bueno, bienvenidos a su curso de Python para ciencia de datos. Estamos de nuevo con Alejandro Serna y hoy vamos a hablar un poco más sobre NumPy y sus arrays. Digamos, ya en el video anterior vimos cómo manejarlos, vimos cómo crearlos solamente, perdón, y vimos que realmente son mucho más eficientes que las listas de Python. Ahora vamos a aprender un poco a manipularlos, pero realmente la manipulación es muy sencilla. ¿Por qué? Simplemente, ¿cómo vamos a manipular nuestros arrays en NumPy? El nombre del array y entre corchetes vamos a entregarle un número de inicio y un número de fin donde nosotros queramos, digamos, queramos conocer sobre nuestro vector. Entonces, para este primer caso, iría desde el ítem que se llame inicio hasta el fin -1. Si esto no es tan claro, enseguida lo vamos a mirar con un ejemplo. Esta otra opción también es muy fácil, es el nombre del vector, yo le doy un número de inicio, dos puntos, y si lo dejo en blanco significa que va a ir hasta el final del vector. Esto se llama, digamos, estas métodos se llaman de slicing o de recorte, cuando yo no quiero ver, digamos, un vector completo, sino unas ciertas porciones. Lo mismo para A, abro corchetes, dejo vacío, dos puntos, fin, eso significa que va a ir desde el principio del vector hasta fin -1. O sea, el elemento fin no va a estar incluido en este slicing que yo estoy haciendo aquí o que yo voy a hacer. Y por último tenemos A y entre corchetes dos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir desde el principio del vector hasta el final del vector. Es como si fuéramos a copiarlo, pero no, lo que vamos a hacer es apuntar hacia la memoria donde está almacenado este array. Esto suena un poco complicado, pero vamos a ver de qué se trata con unos ejemplos. Entonces lo primero es, vamos a declarar una variable llamada vector, ¿cierto? Y simplemente vamos a crear un array de NumPy, utilizando la librería NumPy, obviamente llamamos np NumPy.aRange. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a crear un vector que va a ir desde 0 hasta este número, sin incluirlo. O sea, va a tener los primeros 10 números desde el 0 hasta el 9. Miremos el ejemplo. Como les decía, tenemos nuestro vector es un objeto de tipo array y va desde el 0 hasta el 9. Ahora bien, vamos a ver, para que nos quede un poco claro este primero inicio-fin. Entonces yo quiero hacer un corte de esta variable vector y quiero ver solamente los que empiezan quiero ver el dato desde el número 1 hasta el 3 menos 1, o sea, no quiero incluir el 3. Eso quiere decir que voy a dar los datos 1 y 2. Pues las posiciones en los datos 1 y 2, digamos, esto podría variar, esto podría ser, no sé, del 100 al 110. Entonces quiero ver los datos en la posición 101, en la posición 1 hasta la posición 3. Listo, efectivamente, vemos datos 1 y 2 porque no queremos incluir el dato 3. Ahora veamos este otro. Vector, lo voy a recortar, quiero que empiece en el 2. Ojo, recordemos que esta indexación empieza en 0. Entonces, la posición 2 realmente es el número, digamos, es el espacio 3 de la memoria, digamos. Esta es la 0, este es el espacio de memoria 1 y esto es el espacio de memoria 2. Entonces, y como dejamos en blanco, vaya hasta el final del arreglo. O sea que nos va a ir hasta el número 9, que es la última posición de nuestro vector. Acá lo vamos a ver desde el principio hasta el 8 menos 1, o sea el 7. Efectivamente, así lo podemos recortar. Esto, digamos, es un ejemplo muy sencillo y muy intuitivo. Y ahora el último, que digamos el que es un poco más complejo, era el que va en blanco, dos puntos en blanco. Yo voy a llamar una variable a y voy a copiar el vector que va desde el principio hasta el final de mi vector, ¿cierto?
y voy a utilizar una función que se llama copy, que está dentro de NumPy, y la voy a llamar b, que quiero que me copie la variable vector. Entonces vamos a ver las diferencias entre estos dos. Ahora bien, para que podamos ver las diferencias y me entiendan un poco mejor de qué hablo cuando a apunta a la memoria donde está ubicado el vector, pues la variable que yo llame vector, voy a cambiar el valor que está en la posición 0 y le voy a poner el número 89, ¿cierto? Y vamos a imprimir las tres variables a ver qué sorpresas tenemos ahí. Bueno, vamos a imprimir un momento para que imprimamos acá vector. Entonces vemos que obviamente pues cambiamos de la posición 0 del vector, la cambiamos por un 89, entonces tenemos 89. Ahora vemos A. En A también tenemos 89. ¿Por qué? Porque A simplemente lo que es una variable que apunta a vector. O sea que si vector cambia, A también va a cambiar. Listo. Pero si vemos B, miremos que B sí copió el original y no mutó. ¿Cierto? No, esta variable, esta función copy, lo que hizo fue copiar los valores del vector y no simplemente apuntar al lugar de la memoria donde está almacenado nuestra variable vector. Entonces, digamos, esto es importante conocerlo y entenderlo. Si necesitan, pausen el video y vuelvan y vean este pedazo para que lo entiendan mejor. Bueno, como les estaba contando, NumPy es una librería que nos ayuda a hacer operaciones matemáticas de forma muy eficiente. Y esto veámoslo con un ejemplo, pero con varios ejemplos. Vamos a sacar un vector que se va a llamar A. Simplemente es un vector que va de 0 a 10 sin incluir el 10, o sea 9, y eso lo hacemos o lo creamos con la función de numpy.arange, y vamos a sacar un vector B con la función de numpy.arange que va desde 20 hasta 30 sin incluir el 30. Entonces imprimamos A y B para ver de qué se trata. Entonces, como les dije, tenemos de 0 hasta 10 sin incluirlo, o sea el 9, y de 20 hasta 30 sin incluirlo, o sea hasta el 29. En este momento ya podemos empezar a hacer operaciones punto a punto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo haga la suma de A más B, que la voy a llamar C, esta operación lo que me va a hacer es sumar 0 y 20, 1 y 20, y voy a crear otro vector de la misma longitud. Miremos con el ejemplo cómo funciona. Entonces, como pueden ver, 1 más 21, 22, 2 más 22, 24, y así sucesivamente. Igual podríamos hacer con la resta. A menos B lo voy a llamar D, y digamos nos da la misma resta. Aquí vamos a hacer la operación de multiplicación. Ok, esta multiplicación es muy importante. 0 por 20 es 0, 1 por 21 21. ¿Y por qué digo esto? Porque los reto a que hagan esta multiplicación punto a punto en una sola línea de código usando listas de Python común y corriente. Entonces aquí empezamos a ver las grandes ventajas que tiene NumPy para procesar datos y hacer operaciones matemáticas. Y digamos acá vamos a hacer la división también, b dividido a, y lo vamos a llamar f. Entonces miren aquí que nos tira un error, nos dice que hay una división por 0. Efectivamente hay una división por 0. Entonces lo que vamos a hacer es, y corremos nuevamente nuestro código para que no nos quede el 0 en el denominador, y tenemos una división de nuevo punto a punto, que es muy importante. Pero además de hacer operaciones, digamos, sencillas, como pueden ser multiplicación, suma, resta y división, también podemos hacer unas operaciones avanzadas. Para los que ya han visto un poco de álgebra lineal, podemos ver operaciones, digamos, muy importantes, por ejemplo en campos como la robótica, que se llaman el producto punto. Un producto punto es una multiplicación entre dos vectores
que nos da como resultado un escalar. Y NumPy tiene, digamos, una función muy conveniente para hacerlo, que se encuentra dentro de la librería numpy.dot, y le entramos simplemente los vectores que queremos multiplicar usando el producto punto, y eso lo vamos a llamar g. Entonces, como podemos ver, g efectivamente nos da un escalar. Y también podemos hacer operaciones que se llaman producto cruz entre matrices. Entonces aquí vamos a crear una matriz utilizando NumPy y Array. Entonces vamos a crear estas matrices, se crean de una forma muy sencilla, ¿cierto? Abrimos los paréntesis del array común y corriente, toda la información que nos entre nos tiene que entrar por un corchete, y cada fila yo la creo con otro corchete. Entonces X sería nuestra primera matriz, que tendría la primera fila 1, 2, 3 y en la segunda fila 4, 5, 6. Lo mismo para Y, tendríamos en la primera fila 4, 5, 6 y en la segunda 1, 2, 3. Y para hacer este producto cruz, que también es muy importante, vamos a la librería de NumPy, punto, y buscamos la función cross. Y entre paréntesis le entramos las dos matrices que queremos hacer el producto cruz entre ellos. Y nos damos cuenta que tenemos como resultado una matriz de de 2 filas por 3 columnas. Realmente NumPy es una librería muy importante, les recomiendo que la sigan estudiando y va a ser su mejor amigo en ciencia de datos por siempre. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.